Ok, entonces, hoy estamos ya en el capítulo, iniciando el capítulo 13. La semana pasada vimos el capítulo 12 y habíamos visto ya toda este discurso último de Samuel, ¿cierto? Todo el discurso último de Samuel. Y ahora se abre un nuevo episodio, por así decirlo, en el que se va a demostrar la, por así decirlo, ineptitud de Saúl ya como rey y como estratega militar. O sea, si hasta antes todavía no estábamos, digamos, o no se veía muy bien que Saúl nunca fue una persona proba, apta, etcétera, pues a partir del capítulo 13, si no estoy mal, hasta el 16, vamos a ver que se termina de completar esto. O sea, lo que comenzó mal termina mal, porque en el capítulo 15 finalmente se le rechaza como rey, pero esto ya lo vamos viendo desde acá. ¿Sí? Entonces aquí, si tenemos algunas otras versiones de la Biblia a la mano, sería bueno, ¿ya? Porque hay algunos detallitos que son bien interesantes acá. Entonces, si lo tenemos a la mano, sería buenazo. Comenzando desde el versículo 1 del capítulo 13 de Primero Samuel. ¿Qué dice? La Reina Valera dice, ¿no? Había ya reinado Saúl un año y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel. ¿No es cierto? Ya. Si yo lo entiendo así, no necesito mucha explicación. Aunque igual es media rara la redacción, si es que lo tomo así. Había reinado un año y cuando hubo reinado 2. Es raro, en español incluso, ¿no es cierto? Sí. Tenemos en alguna otra versión, en alguna otra traducción, este versículo, ¿cómo dice? ¿Cómo ha dicho? 13:1 de Primero de Samuel. Aquí está bien raro. ¿Qué dice? Dice, hijo de, hijo de año era Saúl al reinar, y 2 años reinó sobre Israel. Ajá, Así dice. ajá. Ya, yo No le tengo, pierdas, no le pierdas. yo tengo, dice perdón, Saúl era un hombre joven cuando comenzó a reinar y habiendo reinado algunos años sobre Israel. Ok. ¿Algún otro? Tengo aquí otra, Josué, tengo ¿Cómo ha dos. dicho? ¿Qué dice la Dice uno? 13, dice, era Saúl cuando comenzó a reinar, inocente como un niño de un año, Ok, y reinó así 2 años sobre Israel. ok. En ¿Y otra la otra? versión que está medio raro, no, a ver, acá dice Saúl, dice ahí, Saúl eligió 3,000 hombres de Israel, de los cuales dos El mil, anterior, el anterior a ese. el anterior a este. Dice, a ver, teman solo a Yahvé y sírvanlo de todo su corazón, pues los he Ah, no visto le en ponen. las maravillas que ha hecho. Ese es el anterior. ¿Y, El y el, más el uno? anterior, No, no, el 1, no, 13, 1, ¿cómo dice ahí? el 13:1 que acabé de Ajá. leer, dice Saúl eligió 3,000 hombres de Israel, en los cuales 2,000 estaban con él. Por eso digo, es Ok. raro esto que Se estoy. comen el uno. Se comen en lo que en la Yo Reina tengo, Valera es del uno. ¿Cómo dice? dice, Saúl tenía la edad de cuando llegó a ser, o sea, de tres puntos 3 despacio. suspensive, cuando llegó a ser rey y reinó 2 años sobre Israel. Ok. Hermana Lorgita. Dice Saúl era mayor de edad cuando comenzó a reinar en Israel y cuando llevaba ya algunos años reinando, escogió 3,000 soldados entre los Ok. israelíes. Vale, muy bien. Resulta que este versículo es uno de los más extraños. Ujú. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes dijo que tenía 30 años? No. No, ¿No? Nosotros, Saúl. ¿Alguna de las versiones dice? Saúl tenía 30 años cuando empezó a reinar y 30. reinó 42 años sobre Israel. Ajá, ya, no me acordaba si es que alguien leyó ese. La Biblia de los Vamos comenzando. ¿Puedes leerle la que leíste, Estevitan, la que te dije que la tengas de la mano? Ah, sí, dice, hijo de año era Saúl al reinar, y 2 años reinó sobre Israel. Ya, así dice literalmente. Ya, en el texto masorético de la Biblia en hebreo, si ustedes quieren, dice así: Ben Shana Saúl. Literalmente diría hijo de su año o hijo de un año. Era Saúl cuando reinaba. Y después, Shtei Shanim, dice, y 2 años reinó sobre Israel. Y este versículo es extrañísimo. El Targum traduce como leyó una de la primera versión que leí mi papá, que decía, inocente como un niño de un año, Mm. era
Saúl cuando reinó, y así en ese estado reinó 2 años. Perdón, así le interpreta el Targum. En cambio, la Septuaginta añade un poco y dice, Saúl tenía 30 años y reinó 42. Y este es un asunto bien interesante. ¿Por qué? Y más bien dicho, y la otra forma, que es la que sugieren un poco más, más los académicos, como se suele decir, es que el versículo está incompleto. Sí, aquí lo- Lo que se debe entender es que el versículo está incompleto, falta información, porque ustedes ya saben, lo que se explica es el que estaba escribiendo esta historia había recibido digamos, su historia, había escuchado la historia, pero este dato le faltaba, básicamente. Y lo que hizo fue poner puntos suspensivos, ¿ya? O que no estaba claro, o que no lo sabía y puso puntos suspensivos, porque en realidad sobre cuánto tiempo reinó Saúl no se dice. Y de hecho, esta frase de aquí sería la típica que se pone al final del reinado o al inicio del reinado de algún rey. Si ustedes ven cualquier rey, dice, y fulanito de tal reinó desde tal edad y reinó tantos años sobre Israel y era de tanta edad cuando comenzó a reinar y reinó tantos años. ¿No es cierto? Esa es la frase común de todos los reyes. Y eso parecería ser este versículo. Sin embargo, está incompleto. Por eso es que, ¿cómo puedes leerle como dice en la versión que tenías tú? Y puntos suspensivos. ¿De los puntos Ajá. suspensivos? Eh, el de los puntos suspensivos dice, Sí. no hay. Mire, este no hay. Ah, ok, sí, sí, ok. Ese no. Entonces, ¿cómo Pero diría? espérate ya. ¿Cómo diría? A ver, les voy a compartir la pantalla un ratito para que veamos, ¿ya? A usted le falta el dato de ¿Cómo cuántos diría? años tenía Saúl. Sí. Exactamente. ¿Y ahora Creo dónde que no están las dice. Acá personas? está. Saúl tenía la edad de tres puntos En el suspensivos hebreo, ¿cuántos años? cuando llegó a ser rey y reinó 2 años. A ver, ahí vamos. Ben, Shana, Shaul. Literalmente, y aquí como para que vale la pena para verle algunas cosas más, ¿ya? Le, le. A ver, permíteme un ratito. Ya, ahora sí. Voy a traducir aquí directa, así, digamos, literalmente, ¿cómo se diría ya? Hijo de años era Saúl cuando reinó, ¿cierto? Pero eso es como dicen cuando yo cuántos años tengo, ¿no? Ani 20. Exacto. A ver. Ajá, ahí voy. Entonces, hijo de tal era, hijo de X años era Saúl cuando reinó, punto y coma, dice. Y 2 años reinó sobre Israel. ¿De acuerdo? Así diría literalmente. El asunto aquí es que hay un pequeño detalle. Incluso cuando uno ve en hebreo, no está bien escrito 2 años. Porque 2 años en hebreo se dice Shtayim Shanim. De hecho, el 2 es un número dual, que es una forma de plural que hay en hebreo. Entonces, Shtayim Shanim debería ser. Pero aquí dice Shtei Shanim. O sea, 2 de algo de años. ¿Ya? O sea, es como que el 2 no está en forma de 2, sino está como en 2 de algo. Entonces, es una forma gramatical media rara, que no está, o sea, que no se comprende bien. ¿Ya? Entonces diría, y aquí por así decirlo, literalmente diría, 2 años reinó sobre Israel. Y lo que algunos sugieren es que en realidad esta palabra dos, en realidad es como una duplicación que hubo de la palabra shanim, y por lo tanto se debe entender solo esto. Hijo de años era Saúl cuando reinó, y años reinó sobre Israel. Josuecito, Sí, Josué, dice aquí en esta, dice, Saúl tenía, y entre paréntesis ponen un signo de interrogación. Saúl exacto. tenía, y un signo de interrogación, Años, años de edad, cuando exacto. empezó a reinar, y por 2 años reinó sobre Israel. Pero ese Ya. signo ahí no dice, dice así. Exactamente. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí primero acordémonos, y esto sirve para acordarnos de dos cosas. Lo primero es que la edad, en hebreo, ustedes se acuerdan, ¿no? No se dice tengo tantos años en hebreo, ¿cierto? En hebreo se dice soy hijo de tantos años, Sí. ¿ya? Y aquí está la frase así, Mm. hijo de X años era Saúl, ¿ya?
Ahora, Sí, sí, pero, no solo era porque entonces ahí diría, Saúl tenía claro, o sea, 50 si años. yo quiero traducir esto en español que se entienda, Claro. porque si yo le traduzco esto, hijo de años, Entonces, en español no tiene ningún sentido. Esto en español tendría que poner como dice mi papá, ¿no? Saúl, incluso toca reformar, ¿no? Saúl tenía espacio, años, cuando reinó, cuando comenzó a reinar, ¿ya? Y X años reinó sobre Israel. Ok. Esta sería la forma como toca entender, digamos, esto, ¿ya? sí, Ahora, como les digo, lo de arriba es una traducción literal. sí. Si es que yo lo entiendo así, si yo lo leo, puedo leerlo, pero entiendo, no entiendo. Hijo de años, ¿qué es eso de hijo de años? No se entiende, en español no se habla así, pero así es como se dice en hebreo la edad. Tener tantos años se dice yo soy hijo de tantos años. ¿Ya? Así sin más. Entonces, aquí, como les digo, una de las traducciones, digamos, literales incluso, sería no tanto en plural año, sino hijo de año. ¿Ya? Hijo de año sería Saúl cuando reinó. Pero se entiende que aquí se está haciendo referencia a la edad de Saúl. ¿Ya? Y lo que, en pocas palabras, se entiende es que no se tiene este dato de cuánto reinó Saúl ni de qué edad era cuando comenzó a Claro, reinar. eso no se tiene. No se sabe. Sin embargo, la Septuaginta, obvio, ojo, la Septuaginta es la que pone que Saúl sería de 30 años cuando comenzó a reinar y que reinó 42. La Septuaginta. Eso añade la Septuaginta, ni siquiera toda la Septuaginta, la variante B de la Septuaginta, ¿ya? Que son creo que son los llamados textos de Alejandrino o de alguna cosa así, pero digamos, una versión de la Septuaginta es la que incluye esto de Saúl era de 30 años y reinó 42, ya como vimos en esa versión, que era, ¿cuál es la que dice así? La de las Américas, ¿no? Ajá. Si es que alguien tiene la traducción de la Biblia de las Américas, va a ver que dice así, ¿no? Saúl tenía 30 años y reinó 42, ¿ya? Y en cambio, ¿qué pasó? Aquí hay una cosa, como les digo, si incluso soy más literal con el texto, voy a ver que aquí dice literalmente, hijo de, si yo leo así literalmente, un año, era Saúl. Si soy todavía más literal, voy a escribir así, ¿ya? Así diría si soy mucho, mucho más literal. Hijo de un año era Saúl. O sea, Saúl tenía un año, ¿Qué? ¿ya? Y eso es ilógico. ¿Cómo va a tener Saúl un año cuando comenzó a reinar? Claro. ¿Ya? Entonces, de ahí el Targum arameo lo que hizo fue interpretar y decir de la inocencia de un año, de un niño de un año, era Saúl cuando comenzó a reinar. Pero fíjense, le interpreta. ¿Ya? Y esa es la versión que leyó mi papá. No sé si de pronto qué versión es de esa papá la que leíste, que decía así de la inocencia. No sé si le tienes por ahí. Sí, ¿Qué es la versión es? versión, sí, ya te digo, es de los testigos. Esta versión es de Ya, traducción del Nuevo Mundo. del Nuevo Mundo. A ver, Es la de los testigos. Que Ok. como les digo, a veces le atinan un poco más, son más literales, no es que le atinan, a veces son más literales, pero aquí, por ejemplo, se apoyan en el Targum. Fíjense ustedes, se apoyan en la traducción del Targum. ¿Ya? Para que veamos porque es algo que no tiene sentido. O sea, si yo leo eso así literalmente en hebreo, digo, hijo de año era Saúl cuando reinó y años reinó sobre Israel. No se entiende, ¿ya? Lo que dice la Reina Valera es algo de, Saúl había reinado ya un año, ¿ya? Hace su mejor intento. Y cuando hubo reinado dos, entonces, pero igual no se entiende eso en español. ¿Ya? Entonces, lo que se entiende, ¿qué debemos comprender de este versículo? Es que es la típica frase de los reyes, pero que por alguna razón la edad de Saúl cuando comenzó y cuánto tiempo reinó fueron omitidos. Y lo que deberíamos de entender es como dice aquí, Saúl tenía, como ponen en la versión de que dijo mi papá, ¿no? Una incógnita. A ver, Saúl tenía eh, X años cuando reinó y X años reinó sobre Israel. ¿Ya? Así es como deberíamos de entender este primer versículo. Entendiendo que es el versículo introductorio típico de los reyes. ¿Sí? Eso básicamente. Y ustedes ya pueden ver en el libro de los reyes mismo, en las crónicas, en el libro de crónicas, que cualquier rey tiene esta frase. Jehú era de tantos años cuando comenzó a reinar y reinó tantos años.
Salomón era tantos años y reinó tantos años. Ya, esa es la frase introductoria típica de todos los reyes. Y eso sería esto, pero estos datos de los años están omitidos por alguna razón. Ahora, si me Todo pregunta por dice qué, 2 no sé. años. No, o sea, si soy textual, sí dice 2 años. Lo que pasa es que gramaticalmente está mal, porque como está escrito, ya, a ver, voy a intentar poner Aquí dice, había ya reinado sobre 2 años y cuando lleva reinado 2 años, ya. sobre Lo que pasa es que 2 años en hebreo se dice shtayim, shtayim shanim, ¿ok? Pero ahí dice shtei shanim. Y resulta que shtei es como que falta algo para que sea completo. Josuecito, aquí tengo otra Sí. traducción. ¿Qué dice? Dice, era Saúl de y pone puntos suspensivos. Ujú. Era Saúl de puntos suspensivos años cuando comenzó a reinar. Ajá, lo dicho. Y había ya reinado 2 años sobre Israel. Ya, los años. Pero ahí Entonces, pone lo primero puntos estamos de acuerdo. suspensivos. Exacto, lo primero estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Saúl tenía X años cuando comenzó a reinar. Y lo de abajo no, pues, no se puede traducir 2 años, ¿ya? Por una razón gramatical en hebreo. Ya les digo, para decir 2 años yo tengo que decir Shtayim Shanim. Shtayim es 2 y Shanim son años, Ya. ¿ya? Falta ese detalle, ya le voy hablando de memoria. ¿Ya? Shtayim es, ¿verdad? Shtayim es 2 y Shanim son años, ¿ok? Entonces son 2 años. De acuerdo. Ya, hagan cuenta que ese es un 2 y hagan cuenta que ese es una A. ¿Ya? Si cierran los ojos, ven un 2 y una A. ¿Ya? El asunto es que esa es la forma correcta de decir. Pero aquí en el texto no dice Shtayim Shanim, dice Shtei Shanim. Y decir Shtei es como cuando aquí, o sea, esta es la forma como para formar eh, el 12, porque 12, por ejemplo, en hebreo, 12 en hebreo se dice Shtei Asar Shanim, y eso significaría 12, pero es como decir 2 y 10, ¿ya? Entonces es como que dice 2 y, ¿sí me explicó? Es como que está incompleto, ¿ya? Como que está incompleto, como que falta algo ahí y después años. Sí. Entonces, por esa razón no se puede traducir 2 años, o sea, está incompleto. O sea, que 2 algo, o sea, que está incompleto, no se entiende. Y luego lo otro es que algunos sugieren, es que a partir justamente de esto, si ustedes se fijan, la forma de Shtei y Shanim son más o menos similares. Y lo que se entiende es que posiblemente el Shtei, este Shtei, sería como una repetición innecesaria, digamos, de los escribas de la palabra Shanim. ¿Ya? Y por lo tanto, se debe prescindir de esa primera parte y solo se lee años. ¿Sí me explico? Ya. Por eso es que aquí arriba no pongo 2 años, sino solamente y reinó, igual, puntos suspensivos, años sobre Israel. ¿Sí me explico? Esa es la forma. Ya les digo, estos son problemitas que una vez se topa estudiando la Biblia. ¿No? O sea, pero para resumir todo el contexto, esta es la frase típica que se presenta o con la que se presentan los reyes, con la edad que tenían cuando comenzaba a reinar y cuánto tiempo reinó. Sin embargo, por alguna razón que no sabemos, se omitió estos datos. Se omitió qué edad tenía cuando comenzó a reinar y cuántos años finalmente reinó. ¿De acuerdo? Y básicamente esta frase se utiliza también cuando los reyes ya comienzan a reinar. O sea, cuando ya son investidos con toda la autoridad y tal. ¿Sí me explico? ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, eso nomás del capítulo 1, del versículo 1, digamos. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Vamos a seguir leyendo. Entonces dice, escogió, entonces, básicamente, y escogió las 3,000 hombres, y aquí voy a dejar de compartir la pantalla, ¿ya? ¿No? Y aquí voy a compartir un ratito la pantalla para que veamos en dónde estamos, ¿sí? Ya, aquí voy a compartir este y permítanme. Y no se puede estimar cuánto duró el reinado de Saúl con otros datos. Sí se podría, pero es medio complicado.
Sí, pero al parecer no reinó mucho. Algunos sugieren, por ejemplo, Josefo, que es un historiador judío de la época, sugiere que en el libro Antigüedades de los Judíos, él dice, haciendo igual un poco de cuentas, en un momento dice que Saúl reinó 20 años y en otro lado dice que reinó 40. Pero todo se basa y es un poco complicado porque lo que se toma como puntos de referencia son básicamente el reinado de David. O sea, desde cuando David comienza a aparecer y de ahí hacia atrás y todo lo demás. Sí, eso básicamente. Ajá, pero más o menos eso, o sea, haciendo un promedio reinaría unos 20 30 años, al parecer. O sea, sí fue un tiempo medio largo. Y parece que también como cuando ya asumió como tal el trono, como decir, el reinado, no era tan joven ya, porque al parecer aquí ya tenía un hijo. Aquí aparece el hijo Jonathan. Claro, ya. Entonces, oye, les comparto aquí en la pantalla, ustedes están viendo el mapa, para que podamos ver ay, muy grande, los lugares que van apareciendo, siempre y cuando encontremos. Ya, ok, ahí estamos. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ir encontrando. Muy bien. Entonces, dice, versículo 2. Escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl, 2,000 en Michmas, y aquí vamos a señalar dónde es que estaba Michmash. Michmash está aquí, ¿ok? Michmash. Dice, y en el monte de Betel. Betel está acá, ¿ok? Y dice, y 1,000 estaban con Jonathan en Gabaa de Benjamín. Y Gabaa hay un pequeño problema, ¿ya? Gabaa es un lugar que no se sabe muy bien en dónde está, porque hay diferentes formas de decir Gabaa. Y Gabaa en general significa altura, elevación. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Gabaa, altura, elevación, montaña, elevación, pues. Sí. Y aquí vamos a ver que aparecen varios como variantes de esta palabra. Una es Gibeá, otra es Gabaón incluso, la otra es Geba y este Gabaa. Son diferentes variantes de cómo se pronuncia esto y ahí es como que se confunde. Y por eso es que fíjense en este mapa, son honestos y ponen un signo de interrogación, como decir, por ahí puede haber estado, ¿ya? Pero sepamos que no vamos a encontrar como tal en algún mapa, tal vez si lo encuentran ya lo vamos a ver, en otros si lo ponen como un tal Gabaa o Geba incluso, pero son como lugares muy cercanos. Pero estaría más o menos por esta región de aquí, ¿ya? En todo caso, ¿qué hace Saúl? Él vivía aquí en Gabaa de Saúl, o que también se llamaba Gabaa de Benjamín, ya era la ciudad de él. Y Gabaa, lo que él hace, dice este versículo, es que coge 3,000 hombres, ¿ya? O tres Elef, acuérdense, tres Elef, y pone una en Micmas, una en Betel y una en Gibea. Pone 1,000, 1,000, 1,000. O sea, uno, uno, uno. Un Elef, un Elef, un Elef. Ya sabes, se pone tres ahí. Y dice, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. O sea, despacha el resto del ejército. Lo cual ya es muy sospechoso. ¿Por qué? Porque aquí lo único que él está procurando o protegiendo es su territorio, el de Benjamín. ¿Sí me explico? O sea, donde deja más guarnición, digamos, de milicia, es en Benjamín y en su tierra, ahí. Ahora, esto era importante, tampoco parece ser tan egoísta, porque Benjamín era como que la puerta que tenían con los filisteos. Es más, los filisteos para esta época van a tener, y ahí les voy a compartir, déjenme ver si es que puedo salir de aquí, ok. Voy a compartir otro mapa y fíjense ustedes, aquí vemos un mapa más o menos de cómo estaría distribuido el territorio, ¿ya? Lo de color morado, ¿ya? Lo de color, no, no me ven. Compartiendo pantalla. Es que yo cambié y no se cambió. Ya, sí, ok. Entonces ahí sí. Entonces fíjense ustedes, esta es la tierra de Israel y lo de morado, ¿ya? No de morado de demora, sino de color morado. Lo de color lila sería el territorio de Israel. Más o menos. Pero fíjense ustedes que hay como enclaves. Si lo ven, hay como enclaves de color amarillito que son territorios de otros pueblos. Ay, caramba. Permítanme un ratito, que me fui muy arriba. Ya, ok. Ahí vamos. ¿Ya? Que serían de otras tierras. Entonces, fíjense ustedes, si lo vemos aquí,
fíjense, todo esto es lo de Filistina, lo de Palestina, pero si vamos mucho más así, permítame ver si es que si es que me deja y si es que no se pixela todo, vamos a ver que, por ejemplo, por acá Jebús está pintado de otro color. Mm. Y aquí Geba, por ejemplo, también está de otro color, porque había enclaves de los filisteos. Así, no sé si incluso ustedes han visto el mapa de Israel actual. El mapa de Israel, del Israel actual, es más o menos como este, pero ustedes han visto que voy a rayar sobre este, ¿ya? Voy a rayar sobre este, ¿ya? Rayar sobre este. Entonces, ¿qué es? El mapa de Israel más o menos es esto, ¿no es cierto? Es esto de aquí, todo lo demás, y de aquí, más o menos por aquí, suele hacerse una cosa así como así, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan que es así? Entonces, resulta que el mapa actual de Israel, el territorio donde hay gente judía, por ejemplo, no es tan así. O sea, sí es así, pero en realidad en toda esta franja de aquí que no es de Israel, hay un montón de enclaves judíos. Hay un montón, pero un montón, en realidad un montón, que incluso le están acusando que esa es una forma muy sutil de ganar territorio. Que comenzaron a mandar gente para que habite esas tierras y después digan, hay mayor cantidad de población ahí judía, por lo tanto ese territorio también pasen para acá cosas. El asunto es que son enclaves de territorio, y no es que los límites como ahora son fijos, ¿no? Son claritos los límites del Ecuador con Perú, etcétera, etcétera, etcétera. No, en esta época los límites tenían enclaves, o sea, había ciudades que dominaban los filisteos, a pesar de que el resto de territorio, digamos, era israelita, y así mismo. Entonces había enclaves de ciudades. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque esto nos va a permitir entender cómo es que pasa aquí la cosa. Ay, ya nada. Ok, dejo de compartir. Ya, dejo de compartir. Y mejor le pongo el otro. Es como actualmente que en Israel hay como barrios palestinos. Algo así, pero solo que en Están vez ahí de ser mismo todos. exacto, pero solo que en vez de ser barrios que están bajo la jurisdicción de Israel, Sí. ¿perdón? Creo que se les desvió el micrófono. Ok, pero en vez de ser barrios, digamos que, como aquí decir el barrio chino, Ajá. ya, pero no es solo un barrio culturalmente chino, porque la jurisdicción, digamos, los que ejercen competencia son los gringos o son los quitos, lo que sea. Ajá. En cambio, en ese momento eran ciudades autónomas de pertenencia de los Muy filisteos. independiente. Claro, eran dependientes de los filisteos. Por Ah, eso pero eran claro, autónomos, sí. por eso digo, son enclaves. O sea, no es que Ya. había un barrio que, claro, o sea, étnicamente eran filisteos, pero administrativamente estaban bajo Israel. Sí, exacto, porque, exacto, es medio complicado. Pero el asunto es ese, ¿ya? Entonces, resulta que justamente la puerta, digamos, para entrar o digamos, uno de los enclaves, digamos, de los filisteos en la época, estaba por esta región, justamente, ¿ya? Estaba a ver, les voy a señalar de nuevo, ¿cierto? Entonces estaba Migmash, ¿no es cierto? Givea y estaba Betel, ¿ya? Betel. Ahora, todo este enclave, digamos, de por acá, o sea, toda esta región, en principio, no sé si ustedes ven el lápiz. El lapicito lo está rayando. Ajá, a ver, voy a poner así, mejor así. Ya. Entonces, toda esta región, ya, toda esta región era de Israel, pero era el camino por aquí que se pasaba, o sea, había carreteras, por así decirlo, ya, y era el camino que se utilizaba para pasar por aquí, digamos, para Gabaa, para Migmas, se venía desde Filistea por acá, ya, y en ese camino había enclaves filisteos. ¿Ya? En esta historia vamos a ver que incluso llegan a tomarse Migmas, ¿ya? Entonces, había así. Ahora bien, entonces, tengamos el mapa en mente, ¿de acuerdo? Entonces dice, versículo 2 recién. Entonces, en Migmas y en el monte de Betel, 2000. Y estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, 1000. Y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Dice el 3. Y Jonatán atacó ahí veamos cómo lo dice. Voy a leer en la Reina Valera y si tienen otras versiones, véanle cómo traducen eso de la guarnición, ¿ya? Y dice el 3, y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado. Ay, no, y vamos a ver, en el collado, pan, ¿ya? Y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar la trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y este versículo es bien, bien, bien complejo. Vamos a ver, primero, en la Reina Valera ponen que atacó la guarnición, que Jonatán atacó la guarnición, ¿ok? ¿Tienen alguna otra versión que diga otra cosa que no sea guarnición o de pronto Mató al jefe campamento? Mató al jefe, ¿En pone. serio? de los filisteos. Mató al jefe de los filisteos, ¿alguna otra?
¿Alguna otrita? Ah, sí, dice, y batió Hermana Lolita. Dio muerte al gobernador. Al gobernador. Muy bien. aquí dice, y batió Jonás al centinela, al Al filisteo centinela filisteo, ¿ok? de la Muy colina. bien. Entonces, fíjense ustedes. La cuestión ahí es que la palabra, si no estoy mal, es nitzaf, si no estoy mal, que viene del verbo natzaf, que es pararse, o yatzaf, que es estar de pie. Y de ahí a veces se traduce pilar, columna, etcétera. Y lo que aquí pasa es que no solamente la guarnición, sino que en realidad le atacaría a uno de los líderes. Y lo que hace Jonathan es matar a uno de los jefes de los filisteos para despertar la pelea. Y vamos a ver más adelante en el capítulo 14 que incluso Jonathan tiene este ánimo de guerra, digamos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? El sentido de, bueno, si tuviera un buen sentido de la palabra, pero quiero decir en el sentido de que de que no era pasivo como su papá. No tiene la mente de que Jonathan era más tranquilo. No, Jonathan aquí se ve que él toma la iniciativa. Yo pensé que era una... No, que era tranquilito, que no sé qué. No, Jonathan es aquí muy aguerrido. O sea, él es el que toma la iniciativa. Claro, tal, pero no, y David también era aguerrido. Que David también era bueno. Exacto, pero no, o sea, son buenos, pero el asunto es que Jonathan tiene aspectos que no tiene el papá. Es mucho más avesado, digamos, en el buen sentido de la palabra, dice. O sea, es mucho más visionario, si se quiere. O sea, están aquí, fíjense ustedes. Ustedes se fijan, están aquí tres ciudades que están súper bien equipadas, por así decirlo, y por acá, ¿ya? Hay un enclave filisteo. Entonces, lo que él dice es, hay que atacarles a estos manes. Y además es estratégico, porque el Vamos a hombre decir, exacto, se baja al líder, ¿ya? Se baja al líder. Entonces, fíjense, primero cuando, no, cuando dice la guarnición, no es la guarnición, sino al jefe, ¿ya? Se baja al jefe. Dice, de los filisteos que habían en él, y ahí no dicen el collado. ¿Cómo dice? ¿De pronto tienen alguna otra versión que diga otra cosa? Gibea. En Gibeá, fíjense ustedes, ¿en dónde ponen alguna otra versión? Geba, muy bien, y vamos hasta ahí. Fíjense, ahí lo que pasa es lo que pasa cuando a veces la traducción en hebreo se pierde que hay lugares que se llaman o sea, que hay lugares que comparten el nombre de accidentes geográficos. ¿Ya? O sea, como por ejemplo aquí el Panecillo, ¿ya? O más específicamente la Tola, por ejemplo. Pero la Tola para nosotros es un barrio aquí en Quito, pero la Tola en general es una elevación. ¿Ya? Entonces toma el nombre del accidente geográfico. Ya es como decir vamos a Bahía. Si yo les digo vamos a Bahía, todos posiblemente entendemos que es Bahía de Caracas. Pero si somos textuales, Bahía es un accidente geográfico. ¿Ya? Entonces aquí Geba o Gibea, etcétera, sí, literalmente es collado, montaña, elevación. Pero aquí fíjense, Geba era el nombre de ese lugar. Ya, Geba o Gibea, es lo que les decía, Geba, Gibea, Gabaot, Gabaa, son lugares que tienen ese mismo, son variantes de la misma palabra y al parecer están por ahí. Ya no se les ha logrado todavía identificar muy bien, pero son lugares que están ahí. Entonces, la traducción de la Reina Valera lo que hace es ver la palabra Geba y traduce collado. Dice, cayeron al collado, al filisteo que estaba en el collado. ¿Cuál? Sepa Dios. Pero no, dice al collado que estaba en Geba, al jefe de los filisteos que estaba en Geba. Y Geba, según se entiende, estaría por aquí. Se acerca de Gibea o de Gabaa o lo que fuera. Estaría por aquí. Entonces, fíjense, Jonatán estaba en Gabaa y ataca al jefe que estaba más cerca, en Geba. ¿Ok? O sea, la montaña. A la montaña. O sea, es que todo esto es como una cadena montañosa. Entonces, ataca al que está cerca. Ataca al que está cerca. ¿No? Y dice, y lo oyeron los filisteos. Hasta ahí. Si ustedes se fijan, no tiene sentido mucho, corta la redacción, corta la historia, el que Saúl haya tocado trompeta. ¿Ya? Eso es Saúl. Y peor todavía, diciendo, oigan los hebreos. Dice, oigan, han escapado los esclavos. Ya, vamos a ver todo eso. Y ¿Ya? supieron los filisteos que los hebreos se habían revelado. Que los filisteos se habían revelado. Ahora fíjense ustedes, vamos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Entonces dice, y lo oyeron los filisteos.
Hasta ahí. Esta frase de e hizo Saúl tocar shofar por toda la tierra, por todo el país, por toda la tierra, dice, esta frase, tengámosle como que si fuera un adelanto, digamos, o sea, sí está en el texto, pero está mal puesto. Eso debe ir al final del versículo 3 o bien antes del 4 si se quiere ser más claro. O sea, se debe leer así. Y Jonatán atacó al jefe de los filisteos que estaban en Geba y lo oyeron los filisteos diciendo. ¿Se me explicó? Y los Diciendo. Diciendo que. Ya, ahí vamos. Ahora, aquí, ¿qué fueron diciendo estos señores? Estos manes. ¿Qué fueron diciendo? Aquí vemos que en nuestra versión pone... ¿dónde está? Pizarros. Entonces, resulta que... ok, resulta que aquí en nuestra Reina Valera ponen, ¿no? Diciendo... A ver, entonces primero voy a poner todo el versículo, ¿ya? Entonces dice, ¿no? Y Jonathan, ¿qué dice? Atacó, o sea, Atacó. literalmente diría, mató al jefe de los filisteos que estaba en guerra, Ya. ¿ok? Punto. De ahí iría. Y lo oyeron todos los filisteos, lo oyeron los filisteos diciendo, ¿ya? Lo oyeron los filisteos Sí. diciendo, y aquí vamos a ver. La Reina Valera dice, oigan los, Sí. y ahí vamos a ver qué es. Opción 1. Opción 1 dice, a ver, oigan los hebreos. ¿Ya? Opción 1. Y opción 2, los esclavos o siervos. Esclavos o siervos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver por qué. Si yo les pregunto, ¿qué de semejanza haya como para escoger entre una y otra palabra en español? Como para que alguien se pueda confundir, es medio complicado, ¿no es cierto? Decirle entre hebreo y esclavo, la palabra como tal no da para confundirse, ¿cierto? Sin embargo, si yo veo esto en hebreo, da para confundirse. Por lo siguiente, vamos a ver ahí. ¿Alguien sabe cómo se escribe hebreo? En hebreo. Hebreo. A ver, vamos a ver. Entonces ahí diría, hebreo se escribe más o menos así, o hebreo no sería. Y aquí diría Ivriim, hebreos. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Por lo general, este es un error bastante común. Por lo general, cuando los escribas estaban pasando, digamos, transcribiendo la Biblia, haciendo una copia, etcétera, había un error o era muy común encontrar un error entre las letras Resh y Dalet. Por lo tanto, aquí se puede también leer ahí, vaya. Igual, las dos primeras son las mismas y las dos últimas son las mismas, ¿ya? Lo único que cambia es la de aquí, ¿ya? La una es la letra R y la otra es la letra D, ¿ya? Y esto es un error común al escribir, porque son similares. Está parecido. Entonces, si yo le leo con R, con Resh, ¿ya? Yo leo Ibrahim, Ibrahim. Pero si yo leo con Dalet, leo en cambio Abadim. ¿Me explico? Entonces, por eso es que en las versiones pueden haber cualquiera de las dos, Sí, ¿ya? sí, es cierto. ¿Ya? Dice siervos o esclavos, ¿ya? Y en lugar de oigan ponen han huido los esclavos, han escapado, se han sublevado, se han revelado los esclavos, ¿ya? Entonces, fíjense, todo depende de cómo leo. Una vez más, como veíamos ayer en Marcos, ¿se acuerdan? Cómo leo. Y estos errores son bastante comunes, especialmente de la R y con la D. Hay a veces en donde se confunde, porque son confundibles al momento de escribir. Ya es como un arco.
Las dos son como un arco, la una es más redondita, la otra es más recta, en ángulo recto, y la otra es con ángulo redondeado, digamos. Entonces es bastante común equivocarse. Y aquí se sabe que no es, y por eso justamente es que si leyéramos Hebreos, es raro que Saúl toque el shofar para que escuchen los hebreos, siendo que esta denominación era propia de los extranjeros hacia Israel. O sea, los extranjeros les llamaban los hebreos, pero no alguien de adentro, y menos del rey. Entonces, por eso es que esa frase de que Saúl hizo tocar el shofar por todo el pueblo, por todo el país, va después. ¿Ya? Y por eso el versículo 3 debería decir así, y Jonatán mató al jefe de los filisteos que estaba en Geba, y lo oyeron los filisteos diciendo, han escuchado o han escapado los esclavos, o se han sublevado los esclavos, ¿ya? O si se quiere, escuchen los hebreos, o han escuchado los hebreos. ¿Me explico? Ya, esas son variaciones del texto. Para los filisteos, los Los israelitas hebreos eran esclavos, siervos. claro, porque les tenían subyugados. Claro, los tenían ahí, dice, se están sublevando a los esclavos. ¿Ya? Eso es otra cosa. Entonces, después de eso, ahí sí diríamos, e hizo Saúl tocar la trompeta por todo el país y todo Israel oyó que se decía. Y ahí sí tiene sentido. Si lo vemos, que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición, al jefe de los filisteos, y también que Israel se había hecho apestoso a los filisteos. Literalmente dice ahí maloliente, ¿ya? Apestoso a los filisteos. Y se convocó el pueblo en pos o detrás de Saúl en Gilgal. Y ahora, vamos a ver dónde está todo esto, porque una vez más es bueno que veamos esto con el mapita. Ok, entonces nada más permítanme un ratito encontrar el mapa que estaba aquí, que se me movió. Bien, entonces vamos a ver. Entonces, estamos aquí, fíjense ustedes. Aquí, como les decía, se puede ver justamente un poco más, aunque sea en chiquito, pero lo podemos ver. Fíjense, aquí está Michmash, aquí está Geba, aquí está Givea y aquí está Betel, que serían los tres lugares ahorita mencionados. Saúl había puesto 1000 aquí y 1000 acá, y Jonathan atacó a Geba. ¿Ya? Muy bien, voy a mostrar un poquito más esto de acá, como para que veamos. Ah, sí, aquí está, fíjense. La rebelión de Saúl en contra de los filisteos. Y aquí está Geba, fíjense ustedes. Entonces, aquí vemos las tres ciudades. Betel. Voy a ver si es que lo puedo hacer así. Aquí está. Migmas, ¿no es cierto? Betel, Gibea, donde estaría Jonathan, y Geba, si se dan cuenta. Geb, ¿ya? Esta sería la batalla que está aquí. Ya, básicamente es eso. Ok, entonces dice el 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, y de pronto algunos no leen 30,000, sino solo 3,000 carruajes, ¿no? 30,000 carruajes, 3,000 o 30,000 carruajes, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas. Entonces, fíjense, ahí se entiende que tomaron Migmas, ¿ya? Que tomaron Migmas, donde estaban 1000 de Saúl, ¿ya? Suben a Migmas, dice, al oriente de Betavén. Ya, pequeño detalle, ¿dónde está Betavén? Si ustedes ven en el mapa, no van a encontrar Betavén nunca. ¿Por qué? Porque Betavén es un nombre deshonroso para Betel, según el libro de Oseas. Como para decir Betel de lo que debería ser Betel, que es casa de Dios, has hecho Betaven, o sea, casa ¿cómo es? Aven, no, de torcedura, de Aven, de la no Torah, ¿ya? Entonces es un nombre, por eso, digamos, es un nombre diferente, digamos, de Betel, ¿no? De Betel. Entonces, en lugar de ser Betel, a veces cuando se refieren en su forma no digna, es Betaven. Ok, pero Betaven es Betel, básicamente. Entonces dice, ¿no? Está al Migmas, que está al oriente de Betel. Ok. Algunos ponen Betorón incluso. ¿Ya? En algunas otras versiones puede que sea Betorón. ¿Ya? Pero es Betel. Dice el 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, o sea, estaban complicados, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos y en rocas y en cisternas, o sea, huyeron.
¿ya? Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando, o sea, perdieron. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes. Claro, perdieron. Suben los filisteos y les hacen correr. Al punto que se esconden en cuevas en donde pueden. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, se ve un poquito extraño, pero fíjense ustedes, ¿ya? Entonces suben a Michmas y de aquí huyen a Gilgal. Fíjense, y algunos ni siquiera contentos en Gilgal se pasan el Jordán y se van a la tierra de Gad de acá. Se huyeron feo, huyeron bien huido, ¿ya? Y dice el 7 perdón. La parte B. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Entonces él estaba aquí en Gilgal, huyó, ¿no? Huyó en Gilgal y todo el pueblo ahí con temor. Dice el 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo le desertaba, o sea, se iba de uno en uno, ¿ya? Pero ¿y cuándo dijo Saúl? Muy buena pregunta, y justo ¿dónde dijo eso? Podemos ver en primero de Samuel 10:8. ¿Y eso yo? Ujú. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificios, ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Ah? 6 días, 7 días, ¿ya? Entonces aquí estaba la orden de esto. O sea, al parecer todo esto pasa, y lo que vimos anteriormente de que del último discurso de Samuel y todo lo demás, y esto está pasando en esos 7 días. O sea, este sería, ponte el día 6, día 5 posiblemente. Ujú. Llegan justo al día por ahí 6, pongan ustedes a Gilgal, ¿ya? Y dice el 8, y él esperó 7 días conforme el plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo le desertaba. Sí. Entonces ya era el día 7 y no venía, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y la gente se le comenzó a ir. ¿Ya? Dice el 9, entonces dijo Saúl, tráiganme el holocausto y las shelamim, las ofrendas de paz, y él mismo hizo el holocausto. ¿Ya? Y cuando él acababa de hacer el holocausto, he aquí que Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué hiciste? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente, has hecho neciamente, le dice. Neciamente lo has hecho, no guardaste el mandamiento, no observaste el mandamiento, el Señor, que el Señor tu Dios, que Él te había mandado, pues ahora el Señor te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero, el Señor se ha buscado o se buscará un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí viene Saúl de una derrota, básicamente está en Gilgal, pasan los 7 días y no viene, o sea, aún no acababa el día 7 y el otro se desespera, la gente se le iba y él dice, preste yo mismo. Sobre esto, digamos, vale la pena decirlo. Aquí hay algunos errores y quisiera que lo vayamos, digamos, revisando, y ahí les pediría que participemos. ¿Ya? Voy a dejar de compartir porque ya sabemos en dónde estamos. Solo tengo una inquietud. Sí. O sea, ¿cómo este Saúl va a saber o va a recordar ese tiempo que ya le había dicho anteriormente, si el versículo 1 estaba diciendo que ya había pasado mucho tiempo de lo que él había reinado? Es que te acuerdas que ¿Cómo? no está diciendo que reinó tanto tiempo. 2 años. O sea, no se sabe entonces cuánto tiempo pasó. Pero entonces, teniendo esto, entonces no fue mucho. Pasaron 7 días. No, Por no, eso, no, por eso. no fue mucho el reinado, me refiero. Porque él tenía ya presente esto que tú estás diciendo, los 7 días. O era una profecía que le estaba diciendo Samuel en ese capítulo de... No, 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 ya estaba él investido como rey. Sí, sí, Ya por estaba eso. él investido como rey y Sí. ahorita lo que tenía que hacer es ejercer y ya defender a su pueblo y todo lo demás. O sea, lo que dices es que creo que de lo que fue en el 18, ya Saúl vence a esos anteriores, pasa un tiempo reinando que no sabemos cuánto, y después pasa lo de Gilgal, o sea,
Fue Ya. como que Samuel le dijo después de un montón de tiempo bajar. O sea, como una profecía, algo así. No, no, ya, esa es una forma. Y de hecho, por eso es que es importante cacharle bien el versículo 1. Ujú, sí, Porque claro. Claro, si le porque cachamos del versículo 1 como que ya reinó 2 años, Y así. claro, 2 años es más que 7 días. Ujú. ¿Me explico? Entonces, por eso es que era importante verle primero el versículo 1, que no es que reinó ya 2 años. no, no, sino que digo que de pronto en ese momento Samuel le dice como en profecía que algún día iba a ir a Gilgal, Y va y algún entonces ya día, él está en Gilgal, está claro, pasando tiene eso y dice, 7 este es el días. momento. Al parecer, parece, esa es una forma de leerlo y algunos lo tienen, de hecho, digamos, pero es bastante complicado por justo esto. Lo que parecería más bien es que esto pasó más bien rápido. O sea, desde que Saúl le dice allá y viene de esa primera batalla ganando y todo lo demás y tal, y el discurso de Samuel y lo que acabamos de ver, en eso pasa una semana. ¿En serio? Claro. Y ahora esto. Y ahora, en todo esto, esta batalla que está aquí y todo el más, al parecer fue algo rápido. Y por eso es que Saúl llega al 7 día y él dirá, llega al Gilgal, se reúne en Gilgal y dice, Samuel ya mismo viene. Claro. ¿Me explico? En 7 Entonces esa es temprano, como que sí. la forma más así Él coherente. tenía que estar en Gilgal esperando 7 días. Al día séptimo. En Gilgal. Claro, porque después de que le inviste, ¿no es cierto? Le pone, le corona pues a Saúl como rey en el 11, al final del 11, ¿no es cierto? Y después da Samuel su discurso y todo lo demás, ya tenía el tema de que vaya en 7 días. O sea, más dicho, desde el 10 ya le dijo, de aquí hasta acá pasan 7 días, básicamente. Es, y dice, como profecía. O sea, no tanto, lo que le dice es, espérate 7 días que allá va a pasar algo. Pero Ajá. una duda, o sea, tenía que, oye, ¿eran 7 días desde que le invirtió o más bien después de mucho tiempo Sí, llega a sí. Gilgal y ahí en No, Gilgal y que 7 Gilgal días? tiene 7 días. No, al parecer no. Al parecer es que le dice, desde ahorita que le dicen el 10-8, dice, Ajá. ¿por qué leamos del 10? Pero entonces el versículo 13 uno ya no queda, porque ya ahora que reinó. Es que por eso te digo, es que solo es el de los reyes que te dice cuánto tiempo y qué Pero edad es como tenía. un preámbulo, pero no quiere como decir una que sea una introducción. continuidad del Exacto, tema. no te está diciendo que aquí ya pasaron 2 años. Por eso me tomé el tiempo de verlo. Ya. Exacto. Entonces, fíjense, si lo vemos en el 10:8 dice, eh, desde antes, entonces Desde el dice, 6 desde el dice. 6 entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás y serás mudado en otro hombre. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la Exacto. mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces Exacto. descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y Sholamim. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñaré y te enseñe lo que hayas de hacer. ¿Sí ves? Entonces, No me desde pasa con aquí mucho tiempo. pasa 7 días. En Ok. 7 días pasa este tema Ya. de que le reciben, de que les libera a los de Galaad, desde que se despide Samuel y todo lo demás, pasan 7 días o pasarían 7 días. Aquí, en medio de la huida, se da cuenta Saúl, por eso les decía, hagan cuenta que llegó el día 6 a Gilgal. Hagan cuenta. Ya llega el día 6, al otro día la gente se le comienza a ir, él se dice ya es el día 7, Samuel aparentemente no viene, ya nada, tomo yo las atribuciones de sacerdote y él hace el holocausto. Ahora, Y dice él, me esforcé, o sea, lo que dice es, ¿a qué fuerzas? E hice algo más, trascendí, quiere decir, exacto, exacto. trascendí, Soy bueno. o sea, trascendí y tal. Deberías agradecerme. Ya, y aquí es lo que yo quería plantearles una cosa. Este razonamiento, ¿está bien o mal? Las, eh, ¿El de Samuel? ¿De El Saúl? de Saúl, ¿está bien o mal? Es un orgulloso. Está bien, ¿Por qué? porque no obedeció. Y está ocupando el lugar de alguien que no debería A ver, ocupar. vamos solo ya sabemos que está mal. Ya sabemos que está mal, pero lo que quiero decir es que nos quede claro por qué está mal. Porque aunque no lo crean, esta forma de razonar de Saúl es muy interesante y en otros ámbitos es válido. ¿Por qué? Fíjense ustedes, ¿cuál es el escenario? ¿Cuál es el punto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Él es el rey. Él es el rey, hay una amenaza y hay digamos, hay la promesa de Samuel de que iba a venir al día tal. ¿De acuerdo? Sí, Para él, Samuel, ofrecer los sacrificios, sí. en términos generales. Y que con eso se iba a desbloquear algo, digamos así. Se iba a desbloquear algo, ya era el siguiente paso a dar. Ok. Si nosotros fuéramos Saúl, ¿ya? ¿Ya? Soy rey,
este man no viene, ¿cierto? Samuel no viene, ¿de acuerdo? Y el pueblo se me comienza a ir. Y yo sé que que los filisteos están acampados bastante cerca y son un montón, ¿ya? Son un montón, en realidad son un montón, como ahí dice, o sea, evidentemente los números ahí están inflados, pero precisamente a propósito de decir que eran una cuestión así, pero innumerable, que eran un montón, ya, y que no la tenían fácil. Entonces, en esas circunstancias, fíjense ustedes, la forma de razonar de Saúl viene siendo válido. Claro, viene siendo válido, porque él se plantea, ¿y si no viene? Ya dudó. ¿Y si no viene? Claro, o sea, ante Pero la va a duda, pasar ante los eso. hechos. Y es del día 7 y Samuel no viene. Y no viene, y no viene, la gente se me comienza a ir. Y si ya con los que tengo era complicado, con menos todavía más, ¿qué hago? Entonces, fíjense, podemos reconstruir más o menos de ahí el razonamiento que haría Saúl. O sea, Saúl diría, ¿qué es lo que me hace falta para yo ir a pelear? Bendición del Señor. ¿Qué me hace falta? Exacto. Que alguien intervenga al Señor a través de los holocaustos y las ofrendas. En los holocaustos y las ofrendas de paz. Ya, de eso. Eso es lo que hace falta. Entonces él diría, pero el que debería oficiar eso, no hay. No hay, no viene. ¿Qué se hace? Claro, sí. ¿Ya? Ese es el escenario. Si estamos en un escenario difícil, digamos así, porque el que debería asumir el rol, no hay. ¿Sí me explico? Entonces no es un escenario fácil que le tocó a Saúl. Era difícil, ¿ya? Pero, Entonces, sí, pero una cosita también allí, ¿no? Dios siempre es fiel por un lado, por otro lado, siempre prueba a su pueblo respecto de estos acontecimientos, porque él era rey, pero él no tenía autorización para celebrar sacrificios. Entonces él como que se desesperó un poquito porque vio que era el séptimo día y se estaba yendo la gente. Entonces él dijo, esto hay que salvar de alguna forma. Voy a yo hacer el holocausto y listo. Pero en ese afán él tenía que haber esperado hasta el último segundo, si cabe el término, del día que Samuel le dijo. Ese poquito de no haber esperado fue lo que desató prácticamente que él sea desechado del reinado. sí, Entonces, a eso iba. Pero justo, o sea, eso es lo que digo. O sea, ya sabemos que está mal, pero el asunto es por qué. ¿Ya? Y no es tanto el tema de que debía esperar, estaba siendo probado que sí, pero el asunto es una cosa, es un error en la comprensión, es un error en la comprensión. ¿Por qué? Porque el asunto es que, a ver, digamos así, ¿qué es lo que le motivó a Saúl a actuar así? La angustia, pues la preocupación de que no llegaba, iba a perder. Iba a perder, estaba fracasando como rey. Entonces, lo que él diría, o sea, fíjense, él lo que está pensando es, hay que afianzar el reino. Ujú, ¿Qué es lo que le dice Samuel? ujú. O sea, que es del mismo objetivo. Lo que quiero decir es, Saúl tenía en mente el mismo objetivo con el que venía Samuel. De si te esperabas, te confirmaba el reino. Ujú, Pero ujú. Saúl hubiera dicho, pero por eso mismo. O sea, por eso mismo es que hice lo que hice. ¿Sí me explico? Lo que quiero decir es, Saúl, el rey Saúl, aquí tuvo bien claro el objetivo. ¿Sí o no? Tenía bien claro el objetivo. De que no Tenía el quería que objetivo. su reino, sí, tenía el objetivo claro. Claro, en el sentido de que no quería perder. Claro, sí. Eso. Ya, no quería perder, pero no solo porque no quería perder, sino porque él sabía que la gente se le iba. O sea, que su reinado estaba en veremos. Y lo que hacía falta era algo, o sea, ganar esa batalla para que su reinado se consolide, para que prevalezca, para que se establezca, como dice acá. O sea, el objetivo era el mismo, pero ¿qué falló? No obedeció. ¿Qué falló? ¿Qué me consultó el señor? Es que le había dicho que Hizo lo que a él no le correspondía, porque a quien le correspondía hacer ese sacrificio, ese holocausto, era precisamente a Samuel. Exactamente, muy bien. El asunto es una cuestión de autoridad. El asunto es una cuestión de autoridad que hay que respetar. ¿Por qué? Y esto es algo muy importante para todos nosotros en toda parte de nuestra vida.
tener el objetivo o el, digamos, el ideal claro no es suficiente. Dios ha puesto autoridades que hay que respetar. Claro. Hay un orden. Hay un orden, exactamente, hay un orden que hay que respetar. Eso es lo que importa aquí. Y eso es lo que se saltó Saúl. Eso es lo que se saltó Saúl. Y eso es lo que, dicho de otra manera, es lo que le hace ser un rey como las otras naciones. Claro, hacer Que a es un, su libre albedrío. exacto, hacer lo que bien le parece. Ujú. O sea, y si es que Dios le manda algunas órdenes, algunas autoridades, algunas normas, él dice, pero ¿qué importa? O sea, más importante es lo otro. O Mm. sea, es básicamente, él actúa con esto de, como normalmente se suele decir a veces en las iglesias, ¿no? Es que Dios no ve no ve lo exterior, sino ve el corazón. Ujú. Claro. Ya, No, pues, claro, ve la no. intención. Ya, no, Eso es lo mal, que erróneamente aprendimos. exactamente. Claro que Dios ve la intención, pero con buenas intenciones No, fracasó. claro. Ya, Hay que respetar el orden instituido. exactamente. Hay que Nunca Dios respetar se eso. salta los procesos, las autoridades. No el hecho de que no llega pronto, yo me desespero, entonces lo que yo asumo inmediatamente el rol que al otro le corresponde. Y lo que le costó fue caro, tuvo que pagar un precio muy alto por este apresuramiento, ¿no? Y yo Ajá. creo que no es que Dios se ha olvidado de que Samuel tenía que llegar, no, pero él tenía que aprender a respetar el orden instituido por Dios, que es muy importante en toda institución, en toda familia, respetar el orden. Ajá. Exacto, respetar más que el orden, no cualquier orden. O sea, respetar Claro. las autoridades que Dios pone. Exactamente. Es eso, es respetar las autoridades. Sí, él era el rey, sí, pero no era sacerdote. ¿En qué cabeza se le ocurre al rey hacerla de rey y sacerdote? Estaba usurpando, se estaba pasándose mucho más allá de lo que le correspondía a él. Exacto, estaba tomándose atribuciones que no le competen, que no tenía, pensando que con eso hacía bien. Error de Saúl. No tener claro el orden, las autoridades divinas. Eso es lo que no tenía claro Saúl. Por eso es que cuando llega Samuel, acabando él de hacer su buena obra, entre comillas, ¿no? Acabando él de hacer su buena obra, viene Samuel y dice, hijo, ¿qué hiciste? Claro. ¿Qué actuaste neciamente? Es que eso es como que dices, o sea, él tiene la de las intenciones. Por ejemplo, luego también otro error es el que deja vivo al rey, ¿no? Y él Es también se excusa diciendo es que era para no sé qué, o sea, queriendo tal vez una intención, no, él se ve que no, él no va a seguir los procedimientos que el Señor dispone en todo, sino exactamente. que él siempre va como en intenciones, pero eso no Ajá. es O sea, la correcto. buena, la intención era buena, claro. O sea, el objetivo era propio, sí. Claro. Que tu reino se consolide, claro. Para eso estabas ahí. Pero resulta que para que eso se dé, hay que respetar las autoridades. Hay que respetar. ¿Ya? Y eso ya les digo, es algo que a nosotros como seres humanos en general y mucho más como latinoamericanos nos cuesta un montón. Claro. Nos cuesta un montón desde el hecho a veces de ahora en Quito, ¿no? Vea, circule a 50. Entonces, fíjense, o sea, haciendo eso, uno pensando como cristiano ante esa normativa que es humana, uno diría, bueno, la autoridad me dice 50 y el Señor me manda a respetar las autoridades de aquí. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a ver. Esta norma que me manda a mí a manejar hasta 50 tiene una razón de ser. Y ya lo expusieron hasta las autoridades. Dijeron, se autoriza a manejar hasta 50 porque, perdón que me desaparezca un ratito. Porque si es que usted atropella a alguien a 50 le da oportunidad de vivir. Si es que va a más, las probabilidades de que la persona atropellada sobreviva son menores. O sea, básicamente esa es la razón detrás. Esa es la razón detrás de que se vaya a 50. Ahora, para cualquier persona dice, pero yendo a 50 es muy lento y no llego, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues, por ejemplo, cualquiera diría, pero no hay nadie, pero la calle está vacía, pero no sé qué. O sea, esas formas de pensar, me explico, son las que chocan con la formación bíblica pues, que nosotros deberíamos tener. ¿Ya? Es muy, muy común sacar el ejemplo de los europeos o de los gringos que 12 de la noche o 3 de la mañana el semáforo se pone en rojo y el hombre se para. Ujú. O no hay nadie, ve un paso cebra
y se para, Sí. y después avanza. Una cosita, Josuecito, ahí. Lo que tú acabas de decir, eso es fundamental. Una vez me tocó estar con un hermano, un gringo, un misionero en Lago Agrio, cuando era un pueblo pequeñito. Había un letrero que decía pare. Todo el mundo se pasaba de una porque no había nada. Iba juntos, el hombre llegó a la esquina, paró, no disminuyó la velocidad, paró, vio a un lado, al otro lado y siguió. Eso me dio una buena lección de esa cultura que tienen de respeto a la ley, porque si no se respeta la ley se forma el caos. Y nosotros, la cultura occidental, como que tenemos ese prurito, ¿no? De a lo vivo, ¿no? A lo vivo, me voy rápido, me paso, hago esto, lo que sea. Entonces, esa es la escuela de Dios de formarnos. Y creo que eso es lo que Dios le estaba haciendo a Saúl, formándole que aprenda a respetar a que aunque era rey, él no estaba facultado para ofrecer sacrificios. Había un hombre que ya le dijo voy a ir, pero él se desesperó y la escuela de Dios es aprende a hacer lo que te corresponde y no invadas el campo de otro, de otra autoridad, ¿no? Entonces, esa escuela del respeto irrestricto a la ley es la que nosotros como cristianos debemos también aprender. Exactamente. Y fíjense, aquí lo dice todavía más claro y aprendemos todavía el concepto de mitzvah, de mitzvot. ¿Por qué? Porque fíjense, lo que le dice en el 13, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento, la mitzvah, dice. No guardaste la competencia. Ahora entendemos por qué se entiende como competencia. Porque él como rey tenía un rango de acción. ¿Ya? Hasta aquí da tu competencia. Hasta aquí puedes hacer determinadas cosas. Más allá ya no. Eso básicamente. Dice, no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te había mandado. Hablando en el lenguaje que ya manejamos nosotros, diría, no guardaste la competencia del Señor tu Dios que Él te había hecho competente. O sea, lo que le dice es, eres un necio porque te tomaste atribuciones. Y de ahí ya podríamos hablar un montón y reflexionar un montón sobre la importancia, como decíamos ayer incluso en Marcos, ¿no? La importancia de que el Señor dentro de un cuerpo, dentro de una congregación, de una comunidad, haya designado a unos para una cosa, a otros para otra cosa y a otros para otra cosa. De ahí la importancia de la competencia. Y por eso es que no se ve bien que, salvo casos excepcionales, una sola persona haga de todo. ¿Me explico? Ese es el asunto. Entonces, fíjense ustedes, la competencia, de ahí viene la mitzvah. Hasta dónde el Señor nos ampara, nos autoriza para actuar. ¿De acuerdo? Y eso lo tenemos todos. Ya, entonces, por ejemplo, a mí el Señor me ha dado una mitzvah de responsabilidad hacia mi esposa. ¿Ya? Pero no por eso, por ser esposo, ya voy a comenzar a ordenar la vida de todas las familias. ¿Me explico? O sea, solo por el hecho de que ya estoy casado, voy a decir, bueno, ahora sí todos me ponen así. No, obvio no, porque allá ya no va mi competencia. ¿Me explico? O no porque ya estoy casado me voy a poner, no sé, a querer corregir a mis hermanos, a mis cuñados o lo que sea. No, no, no. Mi competencia es con mi esposa, con mi hogar. Hasta ahí va. Más allá ya no. Me explico, puedo dar consejos y así eso, y si es que me piden, pero hasta cierto punto, digamos. Luego ya no. Por hablar así de una cosa muy, muy sencilla, muy, muy, muy chiquita, ¿ya? Aquí lo mismo con el rey es todavía más claro. El rey tenía su competencia que el Señor le había hecho competente. ¿Qué iba? Pues dirigir, administrar, organizarles, encaminar la batalla, etcétera, etcétera. Para eso tenía competencia, no para ponerse de sacerdote. Lo cual desde ya nos va diciendo y recalcando una vez más que no es sano para nada cuando en una congregación cristiana alguien ostenta las dos facultades de ser dirigente administrativo y religioso, espiritual, como dicen ahora. No es lo más sano, ¿ya? Habrá casos excepcionales en donde donde valdrá, pero por lo general no. Por lo general no. ¿Me explico?
Y de ahí, por ejemplo, es que ahora muchas veces se ve opacada, digamos, incluso la figura del pastor y se le puede achacar un montón de cosas, es por eso, porque lastimosamente hay una solapación de competencias en una sola persona. Y cuando eso pasa es cuando hay líos. Claro. O sea, el mismo canta, el mismo recoge, el mismo cambia los focos, el mismo pinta, el mismo elige el color, el mismo todo. El mismo predica, el mismo los niños, los adolescentes, las mujeres, los ancianos, las viudas, matrimonios, digo, todos. Explico. O sea, eso es un solapamiento de competencias, si lo quieren ver. Y la pregunta, si estuviera eso, es, ¿qué es? No habrá más gente. O sea, es el único que sabe. Explico. Entonces, esa es la pregunta así un poco jocosa para hacerlo. Pero en el fondo lo que está pasando es más o menos lo de Saúl. Hay un solapamiento de competencia que no debería haber. Habrá casos en los que, por ejemplo, en una congregación que recién se está formando o que tuvo algún cisma, alguna cosa, que no hay más. Pero el asunto es levante y no se quede así, o sea, funcione como después tiene que funcionar, como cuerpo, pues, ¿ya? Ese fue entonces el error de Saúl. Entonces, fíjense, fue tener el objetivo claro, ¿ya? Pero saltarse las autoridades, diciendo, no, lo que importa es consolidar el reino. Y si Samuel no viene, qué pena. Pero yo consolido el reino, diría él. No, no se piensa así, o sea, bíblicamente hablando, no se puede pensar así. Dios ha puesto a las autoridades para algo. Dios ha puesto a las autoridades para algo. Sea, y por algo, ¿ya? Entonces es eso, ¿ya? Hay que respetar las autoridades, eso es lo que el Señor nos enseña mucho aquí a través del mal actuar, del fallo, del error de Saúl. Una vez más, hay que respetar las autoridades y tanto más las bíblicas, tanto más las bíblicas, padres, esposos, etcétera. Ya, hay que respetar, hay que, en el sentido de observar lo que se dice. Y ya, ¿de acuerdo? Eso básicamente. Dice el 15, levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa, fíjese otra vez otra variante de esta palabra, Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Sí, de los 3000 que podía haber tenido al inicio, ahorita tenía 600. Saúl pues y Jonathan su hijo y el pueblo que con ellos estaba se quedaron en Gabaa de Benjamín, o sea, se fueron básicamente detrás de Samuel. Ya salieron de Gilgal y se fueron otra vez a Gabaa donde está. ¿Ya? Y dice, pero los filisteos habían acampado en Migmas, o sea, estaban ahícito, ¿ya? Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba hacia el camino de Ofra, hacia la tierra de Sual, y otro escuadrón marchaba hacia Betorón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira el valle de Seboim hacia el desierto. Ahora, ustedes, clarito está donde está todo, ¿no es cierto? No se sabrá en el mapa. Ahí les comparto. Entonces, fíjense ustedes. Aquí está, pues, este paso de Migmas y demás. Aquí estaba Geba, que es donde estaba el campamento Gabaa, como le ponen, ¿no? El campamento de Israel. Voy a poner el coso para que se vea. Aquí está Gabaa, ¿no es cierto? Estarían ahí. Aquí está Migmas, o Betel, Betaben, fíjense ustedes cómo le ponen aquí, ¿no? Migmas, que es donde estaría el campamento palestino, o filisteo, perdón filisteo, y aquí dice que tenían unos como guardias de camino, ¿ya? O sea, aquí Michmas se convirtió en un enclave filisteo, y dice que salían 3 campamentos, el uno hacia el norte hasta Shual, ¿ya? El otro hacia acá, hacia el valle, hacia el desierto que ponen, y el otro hacia Betorón. Entonces habían logrado ya un cierto control sobre ese territorio, y los otros estaban aquí al frente, en Geba, estaban al frentecito, ¿ya? Estaban ahí, de montaña a montaña, ¿sí? Y dice 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pim, o sea, 2 tercios de shekel, ¿ya? Era un pim por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenía. Hasta ahí, ¿ya? Hasta ahí. Entonces, fíjense ustedes, esto es como, digamos, hasta el 15 está todo este tema de esa batalla, de esta retirada y como tal el fracaso de Saúl. Y aquí en el 16 hasta el 22
lo que hay es el preámbulo de la batalla que va a haber más después, ¿ya? Y se ve que los filisteos están acampados, han logrado ya un mayor territorio, tienen un control más territorial más amplio y están ahí. Y además están en contra todavía los hijos de Israel porque resulta que no tenían armas. Ujú. Los únicos que tenían espada eran el rey y el hijo del rey. Sí. Entonces, fíjense ustedes cómo hay cómo es un sketch de Lelutier que dice, ¿no? Que habían contratado a alguien para que les provea de armas largas y lo que le consiguieron fueron garrochas. ¿Ya? Entonces, básicamente estaban en esas. Estaban en esas. Lo que tenían eran asadones y, y herramientas de trabajo, hoces y tal. El único que tenía espada era el rey y el hijo. O sea, en esas condiciones estaban. ¿Ya? Y fíjense ustedes que es una estrategia militar muy fuerte la de los filisteos. Para que estos no tengan armas, no tienen guerreros. Y les hago depender de mí para que no se armen. Es muy inteligente lo que ellos tenían. ¿Ya? Y de esa forma les tenían subyugados a los otros. Quieren armarse en armas, ¿en qué se van? En palos. Y venían los otros con carrozas, con todo lo demás y obvio iban a perder. Ese es el escenario. ¿Ya? Ese es el asunto. Hasta ahí nos vamos a quedar ahora, ¿ya? Y la siguiente semana vamos a ver cómo es que en cambio Jonatán, que era uno de los dos que tenía espadas, va y hace un estrago muy fuerte en uno de los campamentos y de ahí se comienza a calibrar la batalla, ¿ya? Y Jonatán, como les digo, demuestra ser una persona que tenía el objetivo más o menos claro, digamos, ahí sí bien, en el sentido de que no se quedaba ahí, si estaba frente a los malos, no se quedaba quieto y pide la ayuda del Señor y sale. Y en cambio se va a contrastar con la necedad una vez más de Saúl, de incluso decir que nadie coma y el que come se muere y todo lo demás. ¿Ya? Básicamente eso. Entonces, hasta ahí. Entonces, fíjense ustedes que este pasaje justamente nos ha permitido repasar algunos conceptos, repasar algunas cositas que pueden haber en la traducción, como siempre, y además recordar este hecho muy importante de que lo que importa en la vida cristiana, digamos, no es solamente tener claro los objetivos, sino también respetar las autoridades, o sea, seguir el debido proceso, el orden, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, dicho eso, no sé si es que tenemos alguna pregunta, algún comentario. Ya la siguiente semana continuaríamos con el 13-23, que es parte de la siguiente historia, ¿ya? Y seguiríamos hasta el 14 y posiblemente el 14. Sí, sí, el 14. Entonces, quizá tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí. Y si no, podríamos quedar por ahí. ¿Sí? Entonces creo que podemos terminar. ¿Sí? Bendito Dios.